El 2022 ha sido un año importantísimo para el fútbol planetario. Por supuesto que observar una Copa del Mundo en pleno invierno del hemisferio norte no es algo a lo que estemos acostumbrados. Sin embargo, lo que mucha gente apuntaba a convertirse en el peor mundial de la historia, verdaderamente nos ha entregado un mes de apasionante competencia. La que sí fue una lágrima y media fue la participación de la selección mexicana, que no pudo ni siquiera sostenerse en el lugar promedio al que nos había acostumbrado los últimos 7 mundiales, cayendo por primera vez en fase de grupos desde Argentina 1978. Definitivamente la temprana eliminación no es el resultado de solo 3 malos partidos en Qatar, sino que se arrastra de mucho tiempo atrás. El fútbol mexicano está intoxicado y envenenado por muchos agentes externos que tú ya conoces, pero que podemos observar semana tras semana, mes con mes. Y es por eso que hoy vamos a hacer un recuento de todo lo ocurrido en el año que está por finalizar, repasando rápidamente los sucesos del balompié nacional que nos fueron llevando de enero a diciembre, para recordar con un poco de claridad qué ocurrió en estos 12 meses. Como recordatorio, hace saber que tenemos un programa en vivo un día después de cada jornada de la Liga MX, que se llama Ruleta Rusa, en donde platicamos a detalle de lo que sea que suceda en nuestro torneo. Y por supuesto que en este canal publicamos resúmenes de clubes y selección, por lo que muchos de esos acontecimientos ya los narramos a profundidad a lo largo del año. En la descripción te dejaré todos los links. Dicho esto, comencemos. Apenas estrenamos el calendario, nos enteramos que Orbelín Pineda brincaría el charco para enrolarse con el Celta de Vigo de la Liga Española, equipo con el que firmaba hasta junio de 2027, pero en donde solo disputaría 7 partidos, para 6 meses después salir cedido a la AEK de Atenas, porque Coudet no lo pidió y lo tenía sentado. Enero nos regaló el inicio de Clausura 2022, donde lo más relevante fue el 5-0 de Pumas a Toluca en la jornada inaugural, y los 4 que le retacó Monterrey a Necaxa para la fecha siguiente. Los universitarios cortaron el listón en el Olímpico 68 con la picadilla de Rogerio. El segundo lo hizo Diogo con un sencillo, tras el servicio de Marco García. Y el tercero lo cantó el 21 felino con un adorno bárbaro al 64. Minutos más tarde, Rubalcaba le puso etiqueta de goleada y meritaba de masacre para el 5-0 definitivo. 4 días después, los Rayados visitaron el Victoria y Funes Mori abrió la llave a pase de Maxi, quien más tarde alargó la diferencia con un bonito chanflazo en las inmediaciones del área. Dubán acrecentó la ventaja antes del entretiempo tras el apadrinamiento de Luis Romo. Y en el complemento, el Vegeta le puso cerrojo al partido con un zurdazo que se coló bajo la complicidad de Edgar Hernández. El combinado de Martino también tuvo actividad y en las postrimerías del mes pretendería retomar el buen camino durante el hexagonal final rumbo a Qatar 2022, luego de caer contra Estados Unidos y Canadá en las 2 últimas fechas, bajando el tercer escalón. Primero se midió en Kingston con Jamaica a puerta cerrada. Con la rinconera diana de Daniel Johnson se creía que México sumaría su tercera derrota consecutiva. Sin embargo, los Todo de Negro se fajaron y le dieron la vuelta con el gol de pelvis de la bomba y el posterior izquierdazo del Tamarindo Vega. 3 días más tarde, y también sin público, por los últimos estragos del COVID-19, la selección recibió en el Azteca a su similar costarricense, con quienes empataron sin hacerse daño, y se ubicaron en tercer puesto de la clasificación, por debajo de Canadá y los gringos. Durante el mes del amor y la amistad, la selección mexicana disputó un solo partido y fue eliminatorio contra Panamá en el Coloso de Santa Úrsula. Aunque la oncena del Tata para nada convenció aquel 2 de febrero, por fortuna se llevó los 3 puntos a la bolsa, con Rakitic 1-0, gracias al gol desde manchón de Raúl, luego de una falta con opinión dividida sobre Diego Lainez. Lastimosamente, Edwin Lozano salió lesionado al minuto 66 por caer mal sobre su hombro derecho, lo que le impidió continuar en el terreno y ratificó su mala suerte con el tricolor, pues casi siempre que viene a jugar sale en camilla, como el incidente contra Trinidad y Tobago en la Copa Oro de 2021, donde estuvo cerca de ya no contarla. El torneo doméstico albergó de la jornada 4 a la 7, pero no hubo mucho para destacar, más que la oscura racha americanista de una victoria, un empate y 2 descalabros. El rebaño sagrado tampoco la pasó muy bien que digamos, pues luego de vencer a Ciudad Juárez en la 4, cayó estrepitosamente, perdiendo con Tigres, León y Puebla. Por su parte, los Rayados del Vasco Aguirre viajaron a los Emiratos Árabes Unidos para disputar el Mundial de Clubes de 2021, pero por los motivos de la pandemia que ya conoces, se jugó hasta el año que hoy te resumo. La pandilla aterrizó en la península arábiga con el objetivo de igualar o superar el papel realizado por sus archienemigos, que llegaron a la final un año atrás. Desafortunadamente para los albiazules, el papel les quedó muy grande, y en su partido de presentación fueron eliminados por los Cairotas del Al Ahly con el solitario
pero bonito gol desde la frontera de Mohamed Hani. Tras los penosos y vergonzosos disturbios de su afición por no avanzar a semifinales, Rayados jugó el partido de consolación por el quinto lugar, 4 días más tarde ante el Al Jazeera local, a quienes sí vencieron, aminorando el dolor del fracaso internacional. El primero en Abu Dhabi lo dio por válido el VAR, toda vez que Zayed Sultan intentó despejar, mas le salió gol en contra. El mellizo subió el segundo, resolviendo en 2 tiempos la buscona de Maxi Meza, que fue lo mejor del equipo mexicano en toda la competencia. Y el 3-0 lo firmó Cachorro Montes, luego de peinar un centro a la olla de Ponchito González. Mas las arañas no se fueron en blanco, y en el tiempo de compensación clavaron el de la honra, con el ejita la malla del brasileño Bruno. El 24 de febrero, el Napoli de Irving Lozano recibía al FC Barcelona por los 16avos de vuelta de la Europa League. Tristemente, el club de Chucky dio por terminada su participación en la justa, pues luego del 1-1 en el Camp Nou y el 4-2 de la vuelta en el estadio Diego Armando Maradona, el equipo de Nápoles fue eliminado. El surgido en Pachuca no jugó un solo minuto de la serie, debido a la lesión en el hombro que te conté hace un rato y que lo dejó fuera de las canchas. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Las Águilas atravesaban momentos oscuros bajo la tutela de Santiago Solari, ya que en 8 jornadas solo habían conseguido una victoria, ubicándose en la penúltima posición de la tabla, motivo suficiente para que la directiva cesara al ex técnico del Real Madrid, quien abandonó el barco luego de igualar a 2 con Gallos Blancos. El lugar del argentino fue ocupado interinamente por su compatriota Fernando Ortiz, quien ya no soltaría el equipo, por lo menos no durante los próximos 9 meses. El 5 de marzo en el Estadio Corregidora se disputaba el encuentro correspondiente a la fecha 9 entre Querétaro y Atlas. La querella en el campo se desarrollaba sin mayor novedad que el 1-0 de Furch a la media de acciones, pero en la tribuna la tensión iba increciendo conforme avanzaban los minutos. Al 60 del segundo tiempo estalló la bomba. Barristas de ambas escuadras se enfrascaron en un violento combate que llegó hasta el terreno de juego, dejando decenas de heridos y afortunadamente ninguna pérdida que lamentar, más que el prestigio de nuestro pernicioso fútbol. Las imágenes de la Corregidora convertida en un campo de batalla le dieron la vuelta al mundo, reflejando tan solo un poco de lo que somos como sociedad, mientras que la liga castigaba a las instituciones involucradas con sanciones de chocolate, exhibiendo la flaqueza e indiferencia de los altos mandos al tomar decisiones de alto impacto. En la fecha 10 del clausura, Chivas recibió al América en otra edición más del Clásico Nacional, pero todo resultó en un aburrido empate a 0 goles. A la jornada siguiente, el rebaño jugó otro derbi, solo que ahora frente al rojinegro, con quienes lo igualó 1-1, dejando ir la ventaja en el último minuto. El Piojo Alvarado adelantó al Guadalajara al 67, pero todo se derrumbó al 90, cuando Quiñones le dijo que sí con un testarazo al servicio de Chalá. Por su parte, la Legión Mexicana en el viejo continente se la rifaba en octavos de final de la Europa League. Sin embargo, el palangana Jesús Corona y los béticos Guardado y Lainez quedaron fuera el 17 de marzo. Tecatito fue titular en toda la serie y Sevilla venció al West Ham en el Sánchez Pizjuán con el desamparado bote pronto de Munir. Pero en la vuelta en el Estadio de Londres, un cabezazo de Suek y un sencillo de Yarmolenko en tiempo extra echaron al rey del torneo. El Real Betis chocó con el Eintracht de Frankfurt y en el Villamarín lo perdieron por 2-1. Lainez apareció en la banca, pero no tuvo minutos, como era su costumbre, mientras que Guardado no fue siquiera incluido en la lista final del equipo por una lesión muscular. Para el regreso en Alemania, el surgido en Atlas tampoco fue convocado, al contrario del ex americanista que saltó al césped para el segundo tiempo, presenciando el agónico tanto con el que Borja Iglesias obligó al alargue. No obstante, pese a que el Niño Maravilla le puso un balón inmejorable al 109, que estrelló en el larguero, Guido la clavó en propia puerta sobre el 120, y adiós sueño europeo para los verderones. El tricolor también tuvo actividad en el hexagonal final, solo que el Azteca no pesó como debía en la visita yanqui a la capital del país, ya que no hubo goles y nos tuvimos que devorar unas soporíferas donas. 3 días después, los Clorofila pagaron su visita a Honduras. Los catrachos ya no se comieron 3 como en octubre de 2021 en la Ciudad de México, sino que solo fue uno, mismo que cascó el Machín, sumándola con la Testa cuando ocurrió el 71. El 30 de marzo se convirtió en histórico, porque aquel miércoles Gerardo Martino y sus seleccionados aseguraron la clasificación al Mundial Decembrino en Qatar, luego de vencer en la última jornada eliminatoria a El Salvador. Qué bueno que no sabían lo que les esperaba en el desierto. Los goles de la victoria fueron de Uriel Antuna, que al 18 contrarremató a placer, luego de un frentazo de Néstor Araujo. Y el 2-0 final lo escribió el Lobo de Tepeji, con una resolución perfecta desde el punto de cal. El primer día de abril, México y el mundo entero pusieron sus ojos sobre el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha para el sorteo mundialista, donde la mano de Lothar Matthäus nos puso de roomies en el grupo C con Argentina, Arabia Saudita y Polonia.
Las especulaciones y los análisis fueron muchos, pero al final el tricolor retrocedió el proceso, quedándose fuera en la primera ronda, lo que no sucedía desde Argentina 1978, tomando en cuenta que no asistimos a los mundiales de España 82 e Italia 90. Esto por supuesto que te lo detallo cuando lleguemos a noviembre. Abril fue el mes más cargado para la liga, ya que se jugaron 6 jornadas, de la fecha 12 a la 17. En la 14 el rebaño le pegó a la máquina en el Azteca, con el desolado frentazo del Chicote Calderón. Y 2 jornadas más tarde descontaron a los de Lilini, por contundente 3-1. Alexis adelantó el equipo de la Perla, barriendo la saga y cucharando sobre la salida de Julio González. Primer intermedio, Chivas contragolpeó y Vega corrió la milla para asistir al Piojo Alvarado, que subió el segundo dando un pase a la red. Aunque Pumas descontó al 58 con el golazo de Rogerio, la escuadra rojiblanca puso el 3-1 final, con el bonito zurdazo del Canelo Angulo. La selección mexicana disputó su primer amistoso del año, el cual fue un tormentoso 0-0 con Guatemala sobre el césped del Camping World Stadium. Lo más relevante durante este cotejo es que Martino no estuvo en el banco por un problema de salud, y el representativo nacional estuvo conformado por un cuadro alterno. Ese mismo día, pero al sur de la Ciudad de México, Universidad Nacional disputó su primer encuentro de la serie final contra los Sounders de la MLS por la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los Pumas accedieron a la final por el título tras echar al Saprissa en octavos, New England Revolution en cuartos y Cruz Azul en semis. Por desgracia para los felinos, el Ray Green resurgió en grande, y luego de irlo ganando con el penal de Dineno y otro más suyo de cabeza, la visita lo emparejó sobre la recta final, con 2 aciertos de Lodeiro desde los 11 pasos. Sin ventaja para nadie, todo se decidiría en Seattle el 4 de mayo. 3 días después de los empates aureazul y tricolor, la liga se reanudó con la fecha 17, misma en la que Cruz Azul y América chocaron sus trenes, en otra edición más del intitulado Clásico Joven. Lastimosamente, lo único que vieron los espectadores que asistieron al Coloso de Santa Úrsula fue un clásico 0-0. Algo que cambiaría drásticamente para el siguiente torneo. Pero no tan deprisa, porque el Gallos Blancos contra Ciudad Juárez salvó la jornada, con tremenda vapuleada de los queretanos sobre los chihuahuenses. Angulo inauguró el luminoso con un pasecito a la red, tras el rechazo de Hugo González. Luego vino la roja para Maximiliano Silvera, y a continuación el 2-0 que fue de Leo Sequeira, tras un balón por aire de Pablito Barrera. Al 70 los Bravos se quedaron con 9, debido a una plancha de Olivera sobre David Cabrera. 10 minutos más tarde Nahuel Pan rubricó el tercero de penal, y el 4-0 conclusivo lo resolvió Sequeira, con la zurda, timbrando su doblete de la tarde. Un día antes del célebre 5 de mayo, la UNAM se jugó la gloria CONCACAFiana en el Lumen Field de Seattle. Sin embargo, en lugar de un poderoso felino, observamos un lindo gatito, que se fue goleado con autoridad, permitiendo el tercer título de la zona para un club estadounidense, y la primera vez en la historia que un equipo de la Major League Soccer accede al Mundial de Clubes. Antes del refresco, los Sounders tomaron ventaja con el gol machucado de Raúl Ruidíaz, viejo conocido de la Liga MX, que al 80 marcó el 2-0 con una definición correcta dentro del área, tras la asistencia de Nico Lodeiro, jugador que 8 minutos después le puso punto final a la humillación. Por si fuera poco, la última vez que alguna institución no mexicana había campeonado en la Conca Champions fue el Saprissa en 2005, venciendo a los mismos universitarios. El quinto mes del año estuvo de plácemes, pues se disputó la fiesta grande del fútbol mexicano. En la reclasificación, Atlético San Luis echó en penales a Monterrey, Puebla hizo lo mismo con Mazatlán, al igual que Cruz Azul con Necaxa, y el único que se impuso durante los 90 minutos fue el Chiverío, que con un autoritario 4-1 dejó fuera al Menino. Los cuartos de final se acabaron para los potosinos, toda vez que Pachuca lo superó por global de 5-4. Las Águilas eliminaron a Puebla 4-3, Tigres, pese a empatar con la máquina, avanzó por su mejor posición en la tabla, y Guadalajara ya no pudo con su vecino, el campeón vigente, que se llevó la serie 3-2. Ya en semifinales, los Tuzos le pintaron la cara a los azulcremas tras un holístico 4-1, mientras que los Zorros arrendaron gacho a los Tigres de Miguel Herrera, permitiendo por primera vez en la historia de Balompié Azteca un Atlas contra Pachuca para la final. La ida se llevó a cabo el 26 de mayo en el Jalisco, y el conjunto de Coca se impuso al de Almada con un excelso martinete del Hueso Reyes y un tremendo golazo de manufactura individual por parte de Julián Quiñones. Para la vuelta en la Bella Airosa, los hidalguenses se metieron en la disputa con otra grandiosa diana de corte personal, pero ahora de Romario Ibarra, que le tiró un café con leche a la saga Margarita, para luego definir con prestancia sobre la salida de Camilo Vargas. Todo cambió previo a la pausa de los 15, ya que Furch alargó todavía más el global en favor del Atlas, atinando desde el punto de cal, y Nico Ibáñez volvió a recortar sobre el agregado, con un frentazo cruzado que dejó sin oportunidad al gordo Vargas. Los pachuqueños surgían de un tanto para alargar el partido. Sin embargo, el segundo capítulo no vio goles por ninguna parte, y el Atlas se coronó bicampeón, el tercer club en lograrlo desde que se instauraron los torneos cortos. Del lado del fútbol femenil, por esos días, las Chivas Rayadas de Guadalajara obtuvieron su segundo título de liga, tras vencer en el global 4-3 a las Tuzas del Pachuca.
Si deseas ver el partido a partido de las rojiblancas hasta el día de su consagración, te dejo el link de Cancheras más abajo en la descripción. En lo que respecta a la Liga de Expansión, antes conocida como Ascenso MX, el nuevo Atlético Morelia consiguió su primer título en la Liga de Plata, luego de reaparecer en junio de 2020, tras la mudanza del Zacatepec a la capital michoacana. La ida en Hermosillo quedó empatada a ceros, pero en el Morelos la escuadra de Ricardo Baliño se impuso a la de Gabriel Pereira, coronándose gracias a un giro de cuello soberbio de Luis Ernesto Pérez y un sencillo de Javier Ibarra a pase de Jesús Ramírez. Para el seleccionado de Gerardo Martino, el ombligo del año estuvo saturadísimo por los amistosos frente a Uruguay y Ecuador, así como el par de enfrentamientos por la segunda edición de la Nations League frente a Surinam y Jamaica. El día 2, charrúas y mexicanos se dieron las caras en el estadio de la Universidad de Phoenix, donde el dominó estuvo recargado de un solo lado, y ese fue el sudamericano. Uruguay pegó primero luego de un córner por derecha que Matías Vecino contrarremató tras el cabezazo en primera instancia de Cavani. Ya en acciones del complemento, el matador hizo más grande la diferencia, contestando al slalom de Pelistri con pase a la malla, y finalmente él mismo le puso candado al partido con su cañonazo de bote bravo el 54, que dejó sin oportunidad a Talavera. 72 horas más tarde, los tricolores se enfrentaron a Ecuador, más la presencia de HH, Tecatito, Jiménez, Guardado y Alexis Vega pesó muy, pero muy poco, pues el marcador se quedó atascado con un infumable 0-0 en el Soldier Field de Chicago. Ya era un hecho consumado la tristísima falta de gol del equipo nacional. Durante la jornada inaugural en la Liga de Naciones, México superó sin despeinarse a Surinam, que ya no es el flan de otras épocas, pero que aún le falta un gran trecho por recorrer para competir al tú por tú con los grandes de la zona. El todavía poblano Israel Reyes hizo el primero en el TCM con una media vuelta afortunada, que acabó en el fondo. Y cerca del 40, Lainez fue derribado en la zona prohibida, por lo que vino Henry Martín, sumando el 2-0 por el lado contrario al lance de Warner Hahn. La estocada final cayó a cuenta de Eric Sánchez, toda vez que el canterano de Pachuca se atrevió cerca de la frontera, y con un golpe de suerte subió el 3-0. Ya en la recta final del partido, Marcelo Flores, el que parece el único futbolista que podría cambiarnos la cara en el futuro, tomó la pelota para tirar un penal, responsabilidad que no le tocaba y que terminó fallando, lo que le llenó de lamentos y lágrimas. A mitad del mes, los de Tata volaron con rumbo a Kingston para cumplir su compromiso contra los Reggae Boys, que se fueron al frente con el soberbio frentazo de Bailey antes de llegar al 5. Por fortuna, previo a la charla de los 15, Luis Romo equilibró la balanza, luego de un balón a la olla de Luisito Chávez, y no lo perdieron en el segundo tiempo porque entre Álvarez y el ex de la máquina le sacaron a Nicholson sobre la línea. Ya cerca del final del mes, mientras todos los clubes se alistaban para la apertura 2022, Azul y Atlas se disputaron la Supercopa de la Liga, un título inventadísimo por la gente de cuello blanco, luego de que el bicampeonato de Atlas mandara por el caño su campeón de campeones. La cita para este enfrentamiento de carácter oficial fue el 26 de junio en el Dignity Health Sports Park de Carson, en California. Los Foxes tomaron la delantera con el bonito libre directo de Emma Aguilera. Sin embargo, Chaquito Jiménez les empató en un santiamén, martillando desde el primer palo al servicio cerrado, desde banderín, por parte de Ángel Romero, que en el complemento volteó la tortilla con un testarazo a placer en las barbas de Camilo, luego del recento a 3 dedos de Juan Escobar. No obstante, a lo Atlas fue que igualaron los rojinegros, pues al 90+1 Quiñones obligó el alargue, empujándola de gajos tras la rebambaramba en la intimidad cementera, luego del agónico remate de Camilo Vargas. El primer día de julio arrancó la apertura 2022, campaña que pasaría a la historia por ser el quinto torneo más corto de nuestro balompié, con solo 121 días de apuradas hostilidades, para acabar antes del comienzo del Mundial Catarí. Se jugó de la fecha 1 a la 6, donde lo más destacado fue el 3-3 de Pumas con León. La escuadra de Andrés Lilini se adelantó por la vía del penal, con Dinero reventando la base del poste y para adentro. Del Prete marcó el segundo con un frentazo que Cota sacó del fondo, y el tercer Universitario cayó en el segundo tiempo, una vez que Salvio recibió de Rubalcaba para resolver entre las piernas del ex de Pachuca, Puebla y Guadalajara. Por desgracia para los capitalinos, cuando se arrimó la decena del 50, todo se les vino abajo con el descuento de Lucas Di Llorio. Posteriormente, Joel Campbell le dijo que sí a la diagonal matona de Jairo Moreno, quien cerca del final aprovechó el error de la saga para imprimir el 3-3 final, sumándola de gajos por el palo más cercano a Julio González. Días más tarde, los del Pedregal recibieron al Celta de Vigo de la Liga Española. El equipo de Yago Aspas y Chacho Coudet hacía pretemporada en nuestro continente, y con uniformes improvisados y una torrencial lluvia en Ciudad Universitaria, los felinos anotaron primero con el frentazo violento de Diogo al 22 de tiempo corrido. Después de ver a la defensiva española tapar al comandante prácticamente sobre la raya, el mago de Mañá gritó el segundo y último tanto del partido, convirtiendo en balón a la red el servicio por derecha de Augusto Solari.
Un gran gol del menudo gallego, que tristemente no viajaría a la Copa del Mundo. 3 días más tarde, las Águilas del Tano Ortiz respondieron uno de 3 compromisos internacionales que tendrán durante el mes, y el 16 en el Allianz Stadium cayeron 2-1 ante el Chelsea de Thomas Tuchel. Los goles se cantaron hasta el segundo tiempo, y al 55 Timo Werner contrarremató el rechace de Óscar Jiménez. Y aunque Reece James le dio esperanzas a los emplumados con su autogol del 60, Mason Mount se despachó con una diana de gran nivel, como para jalarse y alborotarse los cabellos. 72 horas después, el mismo día que la Chofis López era presentado como nuevo jugador del Pachuca, el América se medía poder a poder con el City de Guardiola, que se fue adelante con el señor gol de Kevin De Bruyne, cuando se gastaba el 30 del primer tiempo. Henry Martín alcanzó para los azulcremas a 2 del entretiempo, recepcionando como jefe el latigazo de Cendejas, para luego enganchar sobre Nathan Ake y enviar por una sotana a Estefan Ortega. Lastimosamente, para el ave de las tempestades, el empate les duró muy poco, ya que sobre el suplementario del primer tiempo, De Bruyne hizo un movimiento magnífico a las espaldas del chamaco Lara, para posteriormente anidarla en la de cuadros, entre las piernas de Jiménez. Durante el complemento las mallas ya no se agitaron, y los ciudadanos se alzaron con el amistoso, lo mismo que la Juventus de Turín 2 días en el futuro, cuando enfrentaron al rebaño sagrado en Las Vegas. Al minuto 10, Marco da Graca puso en ventaja a la vecchia señora tras recoger el cabezazo al metal por parte de Gatti, y en el partido pasó más nada, hasta que a 10 del final Matías Compañón enganchó dentro del área, para luego hacerla grande incrustando la bola por el poste más próximo al Guacho Jiménez. Las Chivas jugaron bien, pero no les alcanzó. Al día siguiente los Pumas tiraron la casa por la ventana, y también una potente bomba que retumbó no solo en territorio azteca, sino en todo el planeta. La directiva auriazul anunciaba que Dani Alves, el jugador con más títulos en la historia del fútbol, pero con 39 años cumplidos, se integraba a las filas tsunamitas para sumar al equipo y hacer de él una escuadra competitiva, peleando en lo más alto. Situación que desafortunadamente para ellos nunca llegó. Regresamos al país de las varas y las estrellas porque el 26 de julio América enfrentó al todopoderoso Real Madrid en San Francisco, en lo que fue un partido que sirvió enormemente para incrementar la confianza de unas alicaídas águilas que no pasaban los mejores momentos, con una victoria, 2 derrotas y un empate en el torneo local. Sorpresivamente la Tanoneta tomó la ventaja por conducto de la bomba, que al 5 de acciones controló el intento de disparo del Ayun, para luego agitar la malla en 2 tiempos. Los merengues no lo merecían, sin embargo el próximo Balón de Oro sacó un chispazo que solo su calidad permite, y al 22 puso las cosas en igualdad de condiciones tras impactarla con el interior desde las inmediaciones del área. Un golazo. Ya en el segundo tiempo Reyes tocó en zona indebida a Lucas Vázquez, y pese a que Jiménez le adivinó a Hazard, el cobro del belga se restregó en la red para el 2-1 parcial, ya que minutos más tarde Fidalgo lo emparejó por la misma vía, luego de su segundo intento, porque el primero lo falló. Pero el árbitro vio adelantarse a Lunin y repitió la pena. El marcador ya no se movió más en el Oracle Park y al 91 se acabó el partido. Lo que también llegó a su fin fue el ciclo de Santiago Jiménez como jugador de Cruz Azul, ya que el día 27 se anunciaba con bombo y platillo su fichaje con el Feyenoord de la Eredivisie, donde rápidamente empezaría a marcar e incluso sería el goleador de la Europa League. Pero estas fueron cartas insuficientes para el técnico tricolor, que iba a dejarlo fuera del Mundial de Qatar. Nos dio agosto y en la fecha 7 Santos exhibió a la máquina cementera con un brutal 4 goles contra 0. El que cortó el listón fue el cabezazo picado de Marcelo Correa. Detrás del cordobés vino Hugo Rodríguez, quien también la cascó de chompeta. Y 4 minutos más tarde el Mudo Aguirre sometió a Jurado, que la sacó de las profundidades tras la diagonal retrasada de Omar Campos. La estocada final fue del Charal Orrantia al 56, cuando le dijo con permiso a Bruneta para prenderla con rencor y validar el 4-0 final, que dejaba entre azul y buenas noches la continuidad de Aguirre, que no lo sabía, pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente los Pumas se enfrentaron al Barcelona en Cataluña por el trofeo Joan Gamper, y pese al fichaje de lujo, sucumbieron penosamente, sin siquiera meter las manos, por un doloroso y holgado 6-0. Lewandowski, que se presentaba por primera vez en el Camp Nou, hizo el 1-0 después de mandarse una bonita jugada dentro del área, como si fuera fácil. Posteriormente el polaco asistió a Pedri y el juvenil se quitó a González para el segundo de la noche. Más tarde Ousmane Dembélé dibujó el tercero, poniéndole la interna al pase de Rafinha. No llegábamos ni al 20 de actividades cuando los cachunes ya tenían el cuarto encima. Lewy tocó con Macé para la penetración de Pedro González, quien no se volvió loco y como si fuera un experimentado veterano se quitó a Freire. Luego sacaron una raya fulminante que dejó sin oportunidad a González. Ya en el segundo capítulo, los auriazules solo permitieron la empujada de Aubameyang y la tocadita de Frenkie, para así ponerle fin al vergonzoso papelón internacional, del cual quisieron reponerse de vuelta a México, mas solo obtuvieron una paseada más,
ahora por parte del América. Cerca del 40, Henry quiso profanar la red, solo que su picadita se estrelló en el larguero, aunque atrás llegó Valdés para culminar lo que empezó el yucateco. En el segundo tiempo, Salvio la perdió en medio campo, provocando la escapadita de Cabecita Rodríguez, que no perdonó, y al 57 subió el 2-0. No se mantuvo en el luminoso, ya que 21 minutos después, Alejandro Cendejas plasmó el 3-0 Zapatero, con una bella jugada que culminó con la zurda. Aquel 13 de agosto fue fatídico para la selección mexicana, ya que del otro lado del charco, Jesús Corona sufría una desafortunada lesión de rotura de peroné y ligamentos en el tobillo, mientras entrenaba con el Sevilla. El mundial estaba a la vuelta de la esquina, y por supuesto que el Tecatito no iba a recuperarse, así que por este motivo se perdió el torneo más esperado. En la fecha 10 las Chivas se acordaron de la grandeza y zarandearon un gacho al Necaxa con la estirada de Saldívar, el fogonazo a placer del Piojo Alvarado, la volea del Nene Beltrán y la cereza del pastel del ingeniero del gol, que al 68 puso el 4-0 definitivo, acertando desde el manchón penal. Mal y de malas, Universidad Nacional sumó su cuarta derrota al hilo, cayendo por estrepitoso 5-1 frente a Santos Laguna, en el mismísimo Olímpico 68. Harold Preciado inauguró la pizarra con un testarazo imposible para el meta en color rosa, y 10 minutos más tarde le aplicó la misma dosis para escribir el segundo en la cédula arbitral. Gorriarán llevó su nombre a las estadísticas antes del receso, transformando en gol un cobro desde los 11, y nos dio el complemento, donde dimos a Bruneta cruzar por abajo para el 4-0 parcial. El festín albiverde no se quedó ahí, ya que al 77 Leo Suárez metió el gol más sencillo de su carrera, al empujar el tiro centro de Correa. Y para no irse de Aokis, Dineno metió el de la honra universitaria cerca del 80, toda vez que con su martinete tras un córner por derecha dejó de lado al Tex-Tex mexicano. Lo que pasó al día siguiente entre América y Cruz Azul quedó registrado como la goleada más abultada que le han propinado los cementeros en toda su historia, misma que le costó el puesto a Diego Aguirre, que se marchó con un imborrable 7-0 en su currículo. Si quieres ver un resumen sumamente detallado de este rosario de goles, te invito a echarle un vistazo a nuestro video de 4 partidos épicos de la Apertura 2022, donde podrás rememorar jugada a jugada esta masacre. La debacle del Puma parecía no tener final, y a la jornada siguiente resbalaron frente al rebaño sagrado, registrando su 5ª derrota consecutiva. La visita sacó ventaja muy temprano con el derechazo de Diogo. Sin embargo, al cuarto de hora, el Chiquete igualó las incidencias con una linda peinada de palomita, y Alexis Vega volteó el marcador al 38 de Cates, gracias a un tiro de castigo que la barrera le movió a Gil Alcalá, quien solo 2 minutos después hizo un osote, incrustándola en su propia puerta. Después de un mes de inactividad, la selección mexicana regresó a los escenarios, y en Atlanta se enfrentó a un amistoso con la albirroja paraguaya, que lo ganó por el más corto con el solitario tanto de Derlis González, que solo tocó a la red el rechace de Cocolizo, que le sacaba chispas al vertical izquierdo de Acevedo, y nada más. Durante el mes patrio se jugó de la fecha 12 a la 16, donde lo más importante fueron los goles con los que Carlos Acevedo y Julio González le dieron el empate de último minuto a sus respectivas escuadras, la fecha 14. Corría el minuto 100 en la desolada Corregidora cuando Acevedo se incorporó al ataque en búsqueda del empate sobre la última jugada del partido. Los de la comarca movieron desde el vértice y en primer poste Gorriarán prolongó para segundo, donde apareció el portero de 26 años que se anticipó con la frente, igualando el juego para luego salir a festejar la primera diana de su carrera. Increíble. Pero más increíble lo que pasó 2 horas más tarde, pues en la Bombonera del Toluca se disputaba también el último minuto del partido, y Pumas lo perdía por 1 de diferencia contra los Diablos Rojos, así que Julio abandonó su zona para subir a un tiro de esquina. Dani Alves reanudó el fútbol con un centro cerrado a primer poste, ahí el meta Universitario y su metro con 82 de estatura se impusieron a la débil marca escarlata, y luego de girar el cuello salió expulsado para festejar el empate, y también su primer pirulo en el profesionalismo. Vaya curiosa coincidencia la que se suscitó en la jornada 14, un hecho extrañísimo que no tardó mucho en imprimirse en todas las portadas del planeta. Y en México a la semana siguiente las prensas imprimían a 8 columnas el 2-1 que América propinó a Guadalajara durante el Clásico Nacional. En la infancia del pleito, Olivas derribó en el perímetro prohibido a Henry Martín, quien tomó la responsabilidad, y aunque el guacho la adivinó, no pudo detenerle por la fuerza que el yucateco imprimió a su disparo. Inolvidable también fue esta frase de Osvaldo Sánchez, que se inventó figuras geométricas por todas partes. Sin duda se ha ganado el cariño de la gente de Chivas, hace un achique perfecto, por eso acorta la distancia en esa parábola triangular en relación a su rectángulo que es la portería y manda tiro de esquina. Cambiamos la página y por eso del 50 el pelón Lara sirvió un cable a la olla, que la bomba bajó bonito para Cendejas, quien en total estado de gracia restregó la portería rojiblanca, pese al manotazo de Miguel Jiménez. Guadalajara recortó por cortesía de Calderón, que al 62 cerró la pinza luego de que Vega moviera el balón detenido,
y un americanista prolongara en primer poste. En adelante los cartones se quedaron quietos, por lo que las águilas se hicieron con los 3 puntos. El tricolor continuaba su preparación con miras en el Mundial Decembrino, por lo que la Federación Mexicana de Fútbol acordó un par de amistosos para afoguear a sus efectivos, y los sparrings elegidos fueron Perú y Colombia. El 24 de septiembre a los andinos se les ganó por la mínima, hasta el 85 de tiempo corrido, y eso porque Lozano aprovechó que Gallese se amarró en la salida, y de aire profanó su marco, luego de una fortuita peinada en el burbujear del área. 3 días adelante, la selección pasó del Rose Bowl al Levi's Stadium, donde todo empezó viento en popa contra los cafeteros, ya que un penal de Alexis y una jugada de corte colectivo, concluida fenomenalmente por Arteaga, vaticinaba una gloriosa despedida de la afición mexicana que reside en California. No obstante, todo se fue al garete durante el segundo tiempo, porque Sinisterra cascó un doblete y Dilmar Barrios selló la victoria colombiana con un gol de alta escuela que Ochoa no alcanzó pese al vuelo. Este claramente era un presagio muy oscuro de lo que iba a ocurrir tan solo 2 meses después. En la última fecha del campeonato, Cruz Azul le pintó la caripela al Chiverío. Yurel Antuna anotó el primero de la noche, con una ráfaga que después el Brujo no tocó nada más, hasta que la red la cogió en su interior. El rebaño sagrado se metió al partido con una media vuelta excepcional de la Morsa Flores, pero los del Potro Gutiérrez adjudicaron la totalidad de los puntos sobre el tiempo de reposición, cuando Michael Estrada conectó de cabeza el 2-1 tras el servicio por derecha de Rodrigo Huescas. A la semana siguiente se llevó a cabo el repechaje de nuestro balompié, donde ningún visitante consiguió avanzar, haciendo inútil esta fase eliminatoria, que para lo único que sirve es para generar dinero, por supuesto. Toluca le dio las gracias a Ciudad Juárez luego de un cauto 3-0 en la Bombonera, y Tigres hizo lo mismo con los Rayos del Jimmy Lozano, pero con score de 2-0. La máquina accedió cuartos por la solitaria diana del Mil Pulmones Romero, y en el Cuauhtémoc la franja despidió a las Chivas, mas no lo hizo en el reglamentario, porque Cisneros lo empató de panzazo al 96. No obstante, la suerte rojiblanca desapareció en penales, y con el hierro del Canelo Angulo, la Chivas se marchó de vuelta al corral. Entre paños de oro es para guardar la panenca, con la que Israel Reyes le dio el pase al Camote Power. Por desgracia para los Larca Boys, el América demostró cómo es que los grandes se juegan un matar o morir, y con un novenario y 2 rosarios en cuartos de final, echaron al Puebla, que no se fue en ceros, marcando el par de la honra, uno en la ida y otro en la vuelta. Una tremenda paliza, a decir verdad. Durante su serie, Monterrey y Cruz Azul no se hicieron daño en el Azteca, pero los regiomontanos hicieron valer el gigante de acero, y el 15 de octubre liquidaron a los celestes con un rotundo 3-0. Ya veremos si el 2023 es de revancha para el Potro Gutiérrez y su equipo azul. La contienda entre Toluca y Santos fue una final adelantada. En el primero de 2, los choriceros se impusieron en el último minuto con gol de penal de Thiago Volpi. Y en la visita de los Diablos a la comarca lagunera, Meneses y Mosquera aseguraron el pase a semis, con todo y la reacción tardía de Gorriarán. La última llave de cuartos fue la de Tigres contra Pachuca, y aunque el caonismo se impuso en casa con el desolado penal de Messier Guiñac, los Tuzos de Almada lo ganaron 2-1 en la Ciudad de los Vientos, avanzando a la siguiente ronda por el criterio de desempate, que favorece al equipo mejor posicionado en la tabla. Ya en semis, Pachuca hizo lo que quiso con el equipo que más jugadores aporta a la selección mexicana, y en el Huracán lo bailaron 5-2, con triplete incluido del campeón de goleo. Los hidalguenses pagaron su visita al Cerro de la Silla, no se achicaron y lo ganaron 1-0, con el tanto desde los 11 de Avilés, que festejó frente a su ex afición y provocó uno que otro desmán. 6-2 resultó el global, y los de la cuna del fútbol se convirtieron en los primeros finalistas, así que entre Escarlatas y Azul Crema se decidiría el segundo de ellos. Un grave error de Ochoa en la salida y otra garrafal equivocación de Emilio Lara le costaron la serie al primerísimo lugar. El juvenil americanista enmendó su error, acortando distancia cerca del 80. No obstante, en el Coloso de Santa Úrsula jamás apareció el que se hace llamar el más grande, y Torres Nilo la empujó con la pelvis luego de un córner para el 3-1 redondo. El chaparrito Cendejas le dio vida a las Águilas, pero más allá de un gol anulado a Henry Martín, no hubo mucho más para las Águilas, por lo que todo acabó en 3-2 a favor de los Diablos. Recuerda que tenemos un video detallado dedicado a este América campeón sin corona, que por supuesto vas a encontrar en la descripción. Toluca soñaba con la 11ª, mientras que Pachuca lo hacía con la 7ª, que fue suya desde el cotejo de ida con la mega goleada que le propinaron a los mexiquenses. Romario Ibarra estrenó el tanteador al minuto 8 con un imparable de derecha que solo detuvo la red. Luego Caber le hizo segunda al centro de Guzmán y con desviarla le fue suficiente para extender el marcador. Después de la media, el hermano de Renato festejó su doblete a través de una jugada de confección individual. Y 5 minutos más tarde, Isais le puso la etiqueta de goleada, apuntando el cuarto con un testarazo en seco que dejó sin oportunidad al meta choricero. Y el tanto del campeón de goleo no podía faltar. Y al 53 Nico se presentó en la feria con un zurdazo mortal, luego de la dejadita de Paulino.
Pese al festín, la casa jamás dejó de pelear y al 78 obtuvieron su ínfima recompensa tras la definición correcta de Jordan Sierra, luego de la tremenda corrida de Leo Fernández. La partida de vuelta en la Bella Airosa no fue tan amplia, pero tal como la ida, el marcador favoreció al equipo de la familia Martínez. La congregación fue el 30 de octubre y Toluca dio la campanada, metiendo el primero por conducto del Dedos López, aunque con la complicidad de Ustari. El penal atajado por Volpi a Nick Killer sirvió de nada, porque segundos después Víctor Guzmán lo empató, metiéndole las agujetas en segundo palo. Y empezando el segundo tiempo, Nico estampó el 7-1 global, en una preciosa jugada de pizarrón. El punto final para la séptima estrella de Pachuca lo remarcó el sargento Cabral, intercambiando por tanto la mano dentro del área del infumable Jared Ortega. Aún con tiempo en el cronómetro, los Tuzos pudieron agrandar el marcador, pero el tino ya no les dio, y así fue como Enrique Mesa les entregó el título de campeón. El 5 de noviembre, Caraclitos Vela se convirtió en el quinto mexicano en ganar la liga estadounidense, entregando a la LAFC su primera MLS Cup tras vencer una final hollywoodesca al Philadelphia Union. Acosta adelantó a los angelinos luego de un cobro a balón parado, que la barrera desvió al fondo cuando Blake ya iba para el otro lado. Fue hasta el segundo lapso que la U logró emparejar el marcador, después del magnífico control orientado y mejor resolución de Daniel Castag. Con el frentazo a la malla de Jesús Murillo al 83, se pensaba que el club fundado en 2014 se llevaría el campeonato fácilmente. Sin embargo, 2 minutos después, Jack Elliott obligó el tiempo extra. El mismo londinense puso en ventaja a la Unión de Filadelfia cuando se jugaba el minuto 124. Más en el último de añadido, el mismísimo Gareth Bale forzó los rompeempates, donde se impusieron Los Ángeles Negros 3-0. 2 días más tarde, el seleccionador brasileño, Tite, anunciaba que el veterano futbolista de los Pumas de casi 4 décadas entraba en su lista de 26 jugadores que acudirían con él a la Copa del Mundo, convirtiéndose en la única aportación de los Pumas a la justa catarí. 24 horas después, la selección mexicana hacía oficial lo que todos dábamos por hecho meses atrás, anunciando de forma definitiva la exclusión del Tecatito Corona de la máxima competencia, debido a que no logró recuperarse de esa amarga fractura. El 9 de noviembre, México disputaba su primer partido de preparación en Girona, su campo de concentración previo al Mundial. Irak fue el rival a vencer, mas fue un sinodal de pacotilla que no metió ni las manos. Alexis hizo el primero sacando la extensión tras el impecable centro de Jesús Gallardo, y fue hasta el segundo tiempo que Rogelio Funes Mori se reencontró con el gol, pues vestido de tricolor no marcaba desde el 11 de octubre del año pasado, cuando colaboró con un tanto en el 3-0 sobre Honduras en partido clasificatorio. El tercero para el registro lo metió Gallardiós con una campanita violenta, y la estocada final fue de Uriel Antuna, que al 92 cobró excelso de penal. 72 horas más tarde, el Atlante obtuvo su segundo título de Liga de Expansión, venciendo al Celaya en una final de vuelta por demás vibrante, luego de un aberrante 0-0 en la final de ida, que se manchó por la violencia exhibida en las tribunas del Estadio Azulgrana. No obstante, en el Miguel Alemán Valdés fue otro cantar, y el Potro de Hierro tomó la delantera con un sencillito a la red del Hobbit Bermúdez, pero Gael Acosta equilibró las circunstancias con un gran gol al 47 del segundo tiempo. Así acabó el reglamentario, por lo que vino el suplemento, donde Juan Domínguez se mandó una jugada maradoniana que pudo cambiar el rumbo del partido, solo que se tropezó en el momento más importante. Tras el cambio de lados, Atlante fue amo y señor de las acciones, y al 111 Guillermo Allison regaló de la diferencia, y 3 minutos más tarde César López sentenció el título azulgrana, dando un pase a la del 7-2, luego de quitarse con desdén al meta cajetero. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, y el 14 de noviembre, el mismo día en que Tigres Femenil levantó su quinto título de liga, estaba fechado para que Martino anunciara los 26 efectivos que llevaría a la Copa del Mundo. La mayoría de los asistentes ya los conocíamos, por los caprichos del Tata. Sin embargo, la situación de Diego Lainez y Santiago Jiménez era una incógnita, pero al final se quedaron fuera, pese a que Raúl Jiménez estaba entre algodones, y los méritos de Alvarado y Antuna simplemente no convencían. En la portería llegaron Ochoa, Talavera y Cota. En la saga llamaron a hombres como Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, César Montes y Jesús Gallardo. Para la media cancha hubo veteranía de Andrés Guardado y Héctor Herrera, además de los importantes Edson Álvarez y Luis Chávez. El ataque era lo más chato, pues teníamos a Raúl Jiménez, Uriel Antuna, Rogelio Funes Mori y Roberto Alvarado, además de Irving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega, que sonaban como las cartas más fuertes. 48 horas después de conocer a los que parecían afortunados, la escuadra nacional enfrentó su último amistoso antes de presentarse en Qatar 2022. Chocaron con Suecia y durante el primer tiempo no hubo goles en el Municipal de Montilivi.
No obstante, al regresar de bastidores, Marcus Roden adelantó a los vikingos, cerrando la pinza de Mathias Svanberg. Y aunque Vega lo emparejó con un derechazo terrestre, a 6 del 90, Svanberg subió el 2-1 definitivo, resolviendo en 2 tiempos tras un córner por derecha. Ese mismo día, los medios en México anunciaban con bombo y platillo la incorporación de Diego Coca como nuevo estratega de la U de Nuevo León. El técnico bicampeón con Atlas pasaba a ocupar el lugar que Miguel Herrera dejó vacante, con la intención de replicar en Tigres la historia de éxito que hizo con los rojinegros. Otros movimientos en los bancos del fútbol local fueron los de Andrés Lilini, que pasará a sentarse al banco de Aguascalientes. Nicolás Larcamón firmó con León y Rafa Puente se contrató por 6 meses con Universidad Nacional. El 22 de noviembre la selección debutó en la Copa Mundial de la FIFA enfrentando a Polonia. Tras poco más de 90 minutos, la afición mexicana que acudió al estadio 974 se quedó con las ganas de ver ganar a los verdes y de gritar goles. Por supuesto que lo más sobresaliente fue la actuación de ambos cancerberos. Szczęsny jamás dio su brazo a torcer frente a los embates tricolores, mientras que Ochoa, en modo mundialista, se las gastó en grande, atajándole una suerte desde manchón al mismísimo Robert Lewandowski. Eso sería todo lo que podríamos festejar en un muy buen rato. Argentina, que sorpresivamente resbaló a manos saudíes, fue el rival en turno, pero el libreto cambió en nada. Y el cuento con la albiceleste fue el mismo de siempre. El Tata Martino revivió aquel viejo apodo de los ratones verdes y mandó al Tri a encerrarse. México aguantó el 0 todo el primer tiempo. Sin embargo, para el complemento se quebró el cántaro y el astro del fútbol mundial se descurrió a Héctor Herrera para abrir la cuenta con un señor gol. El segundo y último tanto en Lusail fue un arte de Enzo Fernández, que como si estuviera en la picadita gambeteó a Gutiérrez, para luego definir con comba magistral. La Comemos sacó del fondo. El último de grupos fue contra Arabia Saudita. Para clasificarse el Tri requería ganar obligatoriamente, además de esperar el resultado entre Argentina y Polonia. Pero lo más preocupante era que tenía que hacer goles, algo que definitivamente no sabía cómo hacer. Aunque el conjunto azteca hizo la tarea venciendo a los halcones verdes con la empujadita de la bomba y un balón parado del divino, las matemáticas no alcanzaron para quitarle el segundo lugar a los polacos, que avanzaron a octavos por su mejor diferencia de goles. La última vez que la selección no avanzó a la fase de grupos fue en Argentina en 1978, hace 44 años. Y ante tal decepción, Gerardo Martino soltó en conferencia de prensa que no seguiría más al frente del combinado, pues una vez pitado el final del encuentro acabó su contrato con la Femex Food. Querido Tata, muchas gracias por absolutamente nada. Y así llegamos al último mes del año 2022. El 1 de diciembre, Santos Laguna se despedía de Fernando Gorriarán, quien se convirtió, junto al Hueso Reyes, en uno de los primeros fichajes de Tigres en la era de Diego Coca, quien prescindió de los servicios del histórico Hugo Ayala y el cumplidor Chaca Rodríguez, al menos en su club. Al día siguiente, Necaxa anunció el mediocampista ofensivo Demian Batalini, quien se unió a las incorporaciones de Juan Pablo Domínguez y Edson Partida, recientes campeones de la Liga de Expansión con Atlante. El 6 de diciembre, Pumas incluyó en su nómina al portero uruguayo Sebastián Sosa, que recién jugó el Mundial, o al menos fue convocado. Mientras que Gallos Blancos hizo oficial el préstamo de Leo Sequeira, quien jugará con el Real Oviedo de la Segunda División Española. 72 horas después, la canariña de Dani Alves, que no olvidemos ser el último representante de la Liga MX en la Copa del Mundo, se despide de ella tras perder desde los 11 pasos frente a Croacia, durante los cuartos de final. Ya para el día 12 se dio casi como un hecho el regreso de Víctor Guzmán a Guadalajara, quien se deshizo del Canelo Angulo, que para el Clausura 2023 jugará de panza verde. Toluca reestructuró gran parte de su plantilla, haciéndose de los servicios de Brian García, Charal Orrantia y Maximiliano Araujo, más lo que se vaya acumulando. Puebla se reforzó con Facundo Waller. Rayados vendió al Cachorro Montes en $8 millones al Español de Barcelona, en lo que es la única buena noticia que nos dejó el Mundial, aunque repatriaron a Omar Gobea, procedente del Voluntario rumano. Y ya cuando parecía que podíamos cerrar este resumen porque América y Guillermo Ochoa llegaban a un acuerdo para extender su vínculo laboral, una oferta del Salernitana de la Serie A trancó las negociaciones. Y el que ha jugado 3 Copas del Mundo vivirá una nueva aventura europea a sus 37 años. Aunque usted no lo pueda creer. Ya para cerrar este increíble año futbolístico, el 18 de diciembre todo el planeta se detuvo por completo, porque el Estadio Lusail de Qatar albergó la final entre Francia y Argentina, la mejor de las Copas del Mundo modernas, que hizo vibrar como nunca al mundo entero, y ya podríamos llamarle el partido del siglo XXI. La albiceleste se adelantó con un penal muy debatido de Ousmane Dembélé sobre Ángel Di María, que Messi hizo efectivo al 23 de tiempo corrido. Y 16 minutos después, el Fideo cantó el segundo tras una exquisita jugada colectiva entre McAllister, Messi y Julián Álvarez. No obstante, un Kylian Mbappé, que durante 80 minutos pasó desapercibido, se hizo presente en la recta final y de penal descontó para acercar a Francia, para luego empatar el partido con una volea impoluta, hermosa y perfecta, precedida de una formidable exhibición de fútbol asociación.
La igualada obligó el tiempo extra, donde la Pulga al 108 puso el 3-2 que parecía definitivo. Sin embargo, una mano dentro del área por parte de Montiel permitió el hat-trick de Donatello, quien forzó la definición del título desde el punto de cal. Lamentablemente para Francia, no se cumplió la máxima de caballo que alcanza gana, y con 2 hierros europeos por ninguno sudamericano, Argentina se proclamó campeón del mundo por tercera vez en su historia. Con la imagen de Messi levantando la copa más codiciada del orbe terminó el año. Y aunque la selección mexicana nos dio más sinsabores que alegrías, deseamos que en los próximos 4 años recompongan el camino, aunque sea un poquito, para que en la United FIFA World Cup 2026 traten de convertirse en las próximas leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué opinión te merece el fútbol del 2022? ¿Crees que la Liga MX va en ascenso o en retroceso? ¿Te parece que la MLS ya nos rebasó en lo futbolístico? A decir de la selección nacional, ¿quiénes son más culpables del fracaso catarí? ¿Jugadores, cuerpo técnico o directivos? ¿Quién debe ocupar la vacante del Tata Martino? ¿Un técnico extranjero o un técnico mexicano? ¿Crees que para el año siguiente el rostro del tricolor cambie? Pensando en la Nations League y en la Copa Oro, déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, complácenos con tu pulgar arriba y compártelo con la banda pambolera para que reviva los mejores momentos que dejó este 2022. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo haces y a pulsar sobre la campanita para activar las notificaciones. Así en todo el 2023 no te perderás de ninguna historia de las más grandes leyendas del fútbol mexicano.